Imagínate enterarte de que un miembro de tu propia familia, alguien con quien creciste, alguien con quien compartiste navidades, cumpleaños, giras, fotografías sonriendo frente a las cámaras, acaba de presentar una demanda formal en tu contra. Eso es exactamente lo que está viviendo en este momento la dinastía Aguilar, una de las familias más respetadas de la música mexicana, y el protagonista de este nuevo escándalo es nada menos que Emiliano Aguilar. Hoy te voy a contar absolutamente todo lo que se sabe hasta este momento: quién es el familiar demandado, cuál es el motivo exacto detrás de esta demanda, cómo ha reaccionado el resto de la familia y, sobre todo, por qué este conflicto podría cambiar para siempre la relación entre ellos. Si te quedas hasta el final, vas a entender la verdadera razón detrás de todo esto, porque hay un detalle que muy pocos medios han mencionado y que cambia por completo la forma de ver este pleito familiar. Así que ponte cómodo, porque esta historia apenas comienza. Para entender bien lo que está pasando, primero tenemos que situarnos en el contexto de Emiliano Aguilar dentro de esta familia. Emiliano es hijo de Pepe Aguilar, aunque, a diferencia de sus hermanos Ángela y Leonardo, su relación con el clan ha sido, por decirlo de alguna manera, mucho más distante y complicada a lo largo de los años. Mientras Ángela se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del regional mexicano y Leonardo ha seguido un camino más discreto dentro de la música, Emiliano ha tenido una trayectoria marcada por altibajos, polémicas económicas y, en más de una ocasión, fricciones públicas con distintos miembros de la familia. Pero lo que ha ocurrido en los últimos días supera, por mucho, cualquier roce anterior. De acuerdo con fuentes cercanas al entorno legal de la familia, Emiliano habría presentado una demanda formal contra un familiar cercano, en un proceso que, según trascendió, se está llevando dentro del sistema judicial mexicano. Aunque la identidad exacta del demandado no ha sido confirmada de manera oficial, varios reportes coinciden en señalar que se trataría de alguien dentro del círculo más íntimo de la dinastía, lo cual ha generado todavía más sorpresa, porque hablamos de una familia que, públicamente, siempre ha proyectado una imagen de unidad y respeto. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante, porque el motivo detrás de esta demanda no tiene que ver, como muchos pensarían en un primer momento, con algún tema relacionado con la música o con la carrera artística de Emiliano. No. Según las primeras versiones que han circulado, el conflicto estaría relacionado con un tema patrimonial, es decir, con dinero, propiedades o algún tipo de herencia o acuerdo económico que, al parecer, no se habría respetado de la manera en que Emiliano esperaba. Esto, por supuesto, abre una caja de preguntas enormes. ¿De qué tipo de propiedad o patrimonio estamos hablando? ¿Se trata de algo relacionado con el legado del fundador de la dinastía, el querido Antonio Aguilar? ¿O es un asunto mucho más reciente, vinculado a negocios actuales de la familia? Vamos por partes, porque para entender esto completo necesitamos primero repasar algunos antecedentes que pocos recuerdan, pero que resultan clave. Hace ya varios años, Emiliano Aguilar protagonizó una serie de polémicas relacionadas con problemas económicos personales. En entrevistas pasadas, llegó a hablar abiertamente de dificultades financieras, de deudas y de una relación compleja con el dinero que, según él mismo reconoció en su momento, lo llevó a tomar decisiones de las que después se arrepintió. Esta vulnerabilidad económica, sumada a la enorme fortuna y al patrimonio acumulado por generaciones dentro de la familia Aguilar, ha sido, según analistas del espectáculo, un terreno fértil para que surjan este tipo de conflictos legales. Y aquí entra un dato que muy pocos conocen. De acuerdo con un comunicado interno que presuntamente circuló entre personas cercanas a la familia, la demanda no sería contra Pepe Aguilar directamente, como muchos especularon en un inicio, sino contra otro familiar de una generación distinta. Alguien que también administra parte del patrimonio relacionado con el legado artístico de Antonio Aguilar. Si esto se confirma, estaríamos hablando de un conflicto mucho más profundo de lo que parecía en un principio, porque ya no se trataría únicamente de un desacuerdo entre Emiliano y su padre, sino de una disputa que involucraría la administración completa del legado familiar, algo que podría tener consecuencias legales y económicas para varios miembros del clan, no solamente para los directamente involucrados en la demanda. Pero, espera, porque la historia no se queda ahí. Apenas se empezó a filtrar la noticia de esta demanda, las redes sociales reaccionaron de inmediato. Miles de usuarios comenzaron a especular, a teorizar y a compartir capturas de pantalla, algunas verificadas y otras de dudosa procedencia, intentando reconstruir el rompecabezas completo de lo que estaría pasando dentro de la familia. Algunos aseguraban que se trataba de un tema relacionado con regalías musicales no pagadas correctamente.
Otros sostenían que el conflicto giraba en torno a una propiedad específica, posiblemente un rancho o una casa familiar con un valor sentimental enorme para todos ellos. Y mientras todas estas teorías circulaban, el silencio de la familia Aguilar se volvió ensordecedor. Ni Pepe Aguilar, ni Ángela, ni Leonardo, ni ningún representante oficial de la familia ha emitido un comunicado formal hasta el momento de grabar este video. Este silencio, como ya hemos visto en escándalos anteriores relacionados con esta dinastía, no hace más que alimentar todavía más la especulación pública. Ahora bien, quiero detenerme un momento para que entendamos por qué este tipo de conflictos resultan tan delicados dentro de familias con un patrimonio tan grande como el de los Aguilar. Cuando hablamos de varias generaciones construyendo un legado artístico y económico, los acuerdos sobre cómo se distribuye, administra y hereda ese patrimonio suelen volverse extremadamente complejos. No es lo mismo dividir una herencia entre 2 o 3 personas que hacerlo entre múltiples ramas familiares, cada una con expectativas, necesidades y visiones distintas sobre lo que les corresponde. Y en el caso específico de los Aguilar, hablamos de un legado que incluye no solamente dinero en efectivo, sino marcas registradas, derechos de autor sobre canciones históricas, propiedades, y hasta el nombre mismo de la familia, que funciona prácticamente como una marca comercial dentro de la industria de la música regional mexicana. Esto significa que cualquier disputa legal dentro de la familia no es solamente un problema personal entre dos parientes, sino que puede tener implicaciones para el negocio familiar completo, para los contratos vigentes, para las giras programadas, e incluso para la imagen pública que la dinastía ha cultivado durante décadas. Por eso, cuando trasciende que Emiliano Aguilar ha decidido llevar este conflicto hasta instancias legales formales, en lugar de resolverlo de manera privada como aparentemente se había intentado en ocasiones anteriores, el impacto mediático y emocional dentro de la familia es mucho mayor de lo que cualquier persona ajena podría imaginar. Ahora, antes de seguir contándote los detalles más recientes de este conflicto, quiero que te tomes un segundo para suscribirte al canal. Aquí seguimos de cerca cada movimiento de la familia Aguilar y de todas las figuras del espectáculo mexicano que generan conversación, siempre con contexto real y análisis a fondo, no solamente el titular superficial que ves en otros lados. Si te gusta este tipo de contenido, dale a suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguna actualización, porque lo que viene a continuación en esta historia es todavía más revelador. Bien, sigamos. Porque apenas un par de días después de que comenzara a circular la noticia de la demanda, surgió un nuevo dato que le cambió por completo el tono a toda esta historia. De acuerdo con una fuente cercana al entorno legal de la familia, que pidió mantenerse en el anonimato por la sensibilidad del tema, el conflicto no se originó de manera reciente, sino que llevaría gestándose desde hace más de 2 años. Según esta versión, Emiliano habría intentado en repetidas ocasiones resolver el desacuerdo de manera privada, a través de conversaciones familiares y reuniones discretas, pero al no llegar a ningún acuerdo satisfactorio, finalmente habría decidido tomar el camino legal como última opción. Esto cambia bastante la narrativa inicial, porque ya no estamos hablando de una decisión impulsiva o de un arrebato emocional, sino de un proceso que, presuntamente, se habría intentado evitar durante mucho tiempo antes de llegar a este punto. Y aquí es donde aparece otro nombre que ha empezado a sonar con fuerza en las últimas horas, el de un administrador de bienes familiares que, según trascendió, habría sido la persona encargada de manejar ciertos activos relacionados con el legado de Antonio Aguilar durante los últimos años. De acuerdo con algunas versiones no confirmadas, sería precisamente este administrador, y no un familiar directo en primer grado, quien estaría siendo señalado en la demanda por presunto manejo inadecuado de ciertos recursos que, según Emiliano, le corresponderían como parte de su herencia. Si esta versión resulta cierta, el conflicto tomaría un matiz completamente distinto, porque ya no hablaríamos de un pleito directo entre Emiliano y su padre o sus hermanos, sino de una disputa más compleja, donde la familia en general estaría del mismo lado, enfrentando juntos un presunto manejo irregular de su patrimonio compartido. Pero, claro, esta versión contradice otras fuentes que insisten en que sí existe una fractura real entre Emiliano y otros miembros directos de la familia, lo cual demuestra lo confuso y cambiante que se ha vuelto este tema en cuestión de días. Vamos a hacer una pausa aquí para repasar lo que sabemos hasta este punto, porque la cantidad de información que ha salido en tan poco tiempo puede resultar abrumadora. Sabemos que Emiliano Aguilar presentó una demanda formal relacionada con un tema patrimonial. Sabemos que existen al menos 2 versiones distintas sobre quién es exactamente la persona demandada. Por un lado, un familiar directo, y por otro, un administrador de bienes cercano a la familia.
Sabemos también que este conflicto, según una de las fuentes consultadas, llevaría gestándose desde hace más de 2 años. Y sabemos que, hasta el momento, ningún miembro de la familia Aguilar ha salido a confirmar o desmentir oficialmente ninguno de estos detalles. Con este panorama, es momento de profundizar en las reacciones que ha generado esta noticia, tanto dentro como fuera del círculo familiar. En redes sociales, la noticia se volvió tendencia en cuestión de horas. Miles de usuarios comenzaron a recordar episodios anteriores en los que Emiliano había hablado abiertamente sobre sus dificultades económicas y sobre cómo, en algunas entrevistas pasadas, había insinuado sentirse relegado dentro de la dinastía en comparación con el reconocimiento que han recibido Ángela y Leonardo en los últimos años. Uno de los comentarios más compartidos en redes sociales, publicado por un usuario que se identifica como seguidor de la familia desde hace más de una década, decía algo similar a esto, que desde hace tiempo se notaba que Emiliano se sentía dejado de lado dentro de la familia, y que tarde o temprano esa frustración iba a explotar de alguna manera. Y precisamente esa sensación de sentirse relegado parece conectar con declaraciones que Emiliano hizo hace ya bastante tiempo, en una entrevista que en su momento pasó relativamente desapercibida, pero que ahora ha vuelto a circular con fuerza. En aquella ocasión, Emiliano comentó que, dentro de la familia, sentía que las oportunidades y el apoyo no se repartían de manera completamente equitativa entre todos los hermanos, y que en más de una ocasión había tenido que abrirse camino prácticamente solo, sin el mismo respaldo que, según él, habían recibido otros miembros de la dinastía. Estas declaraciones, vistas ahora bajo la luz de esta nueva demanda, toman un significado completamente distinto. Porque si efectivamente existía ya una sensación de desigualdad o de falta de apoyo dentro de la familia, no resulta tan sorprendente que, ante un conflicto patrimonial sin resolver, Emiliano haya optado por una vía legal en lugar de seguir esperando una solución interna que, según su perspectiva, nunca terminaba de llegar. Ahora bien, no todo el público se ha mostrado comprensivo con la decisión de Emiliano. Existe también un sector importante de usuarios que considera que, sin importar las diferencias internas, ventilar este tipo de conflictos públicamente, o al menos permitir que trasciendan a los medios, representa una falta de respeto hacia el legado y la imagen que la familia ha construido durante tantos años. Para este sector del público, los problemas patrimoniales deberían resolverse de manera privada, lejos de los reflectores, especialmente tratándose de una familia tan reconocida dentro de la cultura mexicana. Este debate, entre quienes apoyan la decisión de Emiliano de defender lo que considera justo y quienes critican la exposición pública del conflicto, ha dominado buena parte de la conversación en redes sociales durante los últimos días. Y mientras este debate continúa, surgió otro dato que añade todavía más tensión a la historia. Según un reporte de un medio especializado en temas de espectáculo, que cita a una fuente cercana al entorno legal de la familia, la demanda de Emiliano no sería un caso aislado. De acuerdo con esta información, existirían indicios de que otro miembro de la familia, cuyo nombre tampoco ha sido confirmado oficialmente, estaría considerando seguir un camino legal similar, también relacionado con temas de administración patrimonial. Si esto resulta cierto, estaríamos ante un escenario mucho más grande de lo que parecía en un inicio, no un conflicto aislado entre Emiliano y un familiar específico, sino el posible inicio de una serie de disputas legales dentro de la dinastía Aguilar relacionadas con el manejo de su patrimonio compartido. Esto, como te imaginarás, ha generado todavía más preocupación entre los seguidores de la familia, quienes temen que este tipo de conflictos terminen afectando no solamente las relaciones personales entre sus miembros, sino también la estabilidad del negocio familiar, las giras programadas, los proyectos musicales conjuntos y, en general, la imagen pública que tanto les ha costado construir a lo largo de generaciones. Quiero detenerme un momento aquí para reflexionar contigo sobre algo que va más allá del simple chisme. Las familias con patrimonios grandes, ya sea en el mundo del espectáculo, en los negocios o en cualquier otro ámbito, enfrentan presiones particulares que muchas veces el público no alcanza a dimensionar completamente. La construcción de un legado a lo largo de varias generaciones implica también la construcción de expectativas, responsabilidades y, en algunos casos, resentimientos que, si no se manejan a tiempo, terminan estallando de la manera más pública posible. En el caso de los Aguilar, hablamos de una familia que ha logrado mantener, durante décadas, una imagen de unidad prácticamente intachable frente al público. Por eso, cuando trasciende un conflicto de esta magnitud, el impacto resulta todavía mayor, precisamente porque rompe con la narrativa que todos conocíamos sobre esta dinastía. Ahora, regresemos a los hechos más recientes,
porque hay todavía más información que debes conocer. Apenas ayer, un reportero de espectáculos con fuentes reconocidas dentro de la industria musical mexicana compartió en su programa que, según le habían confirmado de manera extraoficial, ya se habría llevado a cabo una primera audiencia relacionada con esta demanda. De acuerdo con esta información, dicha audiencia se realizó de manera privada, sin acceso para medios ni para el público en general, lo cual resulta completamente normal en este tipo de procesos legales relacionados con temas patrimoniales y familiares. Sin embargo, lo que sí trascendió de esta audiencia, según el mismo reportero, es que ambas partes habrían salido del encuentro con posturas todavía más distanciadas que antes, lo cual sugiere que un acuerdo rápido entre las partes involucradas no parece ser, por el momento, el escenario más probable. Este dato resulta especialmente relevante, porque sugiere que este conflicto podría extenderse durante meses, o incluso años, dependiendo de la complejidad del proceso legal y de la disposición real de ambas partes para llegar a una negociación. Y aquí es donde quiero retomar algo que te prometí al inicio del video. La clave detrás de todo este conflicto, ese detalle que muy pocos medios han mencionado y que cambia la forma de entender esta historia completa. Resulta que, según una fuente directamente vinculada al entorno empresarial de la familia, el verdadero origen de este conflicto no estaría relacionado únicamente con dinero o propiedades en el sentido tradicional, sino con el control sobre ciertos derechos de imagen y de explotación comercial relacionados con el nombre y el legado del fundador de la dinastía, Antonio Aguilar. Es decir, no hablaríamos solamente de una disputa sobre quién recibe qué porcentaje de una herencia económica, sino sobre quién tiene el derecho de decidir cómo se utiliza, se promociona y se comercializa el legado artístico completo de uno de los íconos más grandes de la música mexicana. Si esta información resulta certera, el peso de esta demanda cambia radicalmente. Porque ya no hablaríamos de un conflicto meramente económico entre familiares, sino de una disputa sobre el control simbólico y comercial de una de las marcas culturales más importantes de México, algo que trasciende por completo lo personal y se convierte en un asunto de relevancia para toda la industria del entretenimiento nacional. Esto explicaría también por qué la familia ha decidido mantener un silencio tan absoluto frente a los medios. Porque hablar públicamente sobre quién controla y decide sobre el legado de Antonio Aguilar podría tener consecuencias legales y comerciales mucho más grandes que las de un simple conflicto patrimonial entre parientes. Y aquí surge una pregunta que muchos seguidores de la familia se están haciendo en este momento. Si efectivamente se trata de una disputa por el control del legado completo, ¿qué papel juega Pepe Aguilar en todo esto? Como hijo directo de Antonio Aguilar y como la figura que históricamente ha mantenido vivo ese legado a través de sus propios proyectos musicales y empresariales, resulta complicado imaginar un escenario donde Pepe no esté, de alguna manera, directamente involucrado en las decisiones que se están discutiendo en este proceso legal. Sin embargo, hasta el momento, y como ya mencionamos anteriormente, Pepe Aguilar no ha emitido ningún comunicado relacionado con este tema. Su silencio, lejos de calmar las especulaciones, se ha convertido en uno de los elementos más comentados de toda esta historia. Por su parte, Ángela y Leonardo Aguilar tampoco se han pronunciado públicamente. Aunque, según algunos reportes de espectáculo, ambos habrían cancelado ciertos compromisos públicos programados para esta semana, lo cual ha alimentado todavía más la teoría de que la familia completa estaría enfocada, de manera interna, en resolver este conflicto antes de que escale todavía más. Mientras tanto, en redes sociales, la conversación sigue creciendo sin parar. Cientos de usuarios continúan compartiendo teorías, recordando episodios pasados relacionados con tensiones dentro de la familia y debatiendo sobre quién tiene la razón en este conflicto que, hasta hace apenas unos días, nadie hubiera imaginado que saldría a la luz pública. Y mientras toda esta tormenta mediática continúa, quiero pedirte, si todavía no lo has hecho, que te suscribas a este canal. Aquí seguimos de cerca cada detalle de esta historia y de todas las polémicas que están moviendo al mundo del espectáculo mexicano, siempre con el contexto completo, sin quedarnos solamente en el titular superficial. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización, porque esta historia, te lo aseguro, todavía tiene mucho más por revelarse. Ahora, para cerrar con la información más reciente que tenemos hasta el momento de grabar este video, quiero compartirte un último dato que ha empezado a circular apenas en las últimas horas. Según un comunicado extraoficial que presuntamente circuló entre algunos periodistas de espectáculo, existiría ya un primer intento de mediación entre las partes involucradas, programado para los próximos días, con el objetivo de evitar que el conflicto continúe escalando dentro del ámbito judicial. Si esta mediación llega a buen puerto,
es posible que veamos en las próximas semanas algún tipo de comunicado conjunto por parte de la familia, buscando cerrar este capítulo de la manera más discreta posible. Sin embargo, si la mediación no logra los resultados esperados, todo apunta a que este conflicto podría extenderse considerablemente, con consecuencias todavía difíciles de predecir tanto para la relación personal entre los involucrados como para el futuro del negocio familiar en su conjunto. Lo que sí queda claro, más allá de cualquier especulación, es que esta demanda ha abierto una grieta dentro de la familia Aguilar que, hasta hace muy poco, parecía completamente imposible de imaginar. Una familia que durante generaciones ha proyectado unidad, respeto y orgullo por su legado artístico, hoy se encuentra enfrentando uno de los conflictos internos más delicados de su historia reciente, con el añadido de que, por primera vez, este tipo de disputa patrimonial ha trascendido al conocimiento público de una manera tan directa. Y para que entiendas la dimensión completa de lo que está en juego, vale la pena que hagamos un repaso rápido de lo que representa el legado de Antonio Aguilar dentro de la industria musical mexicana, porque ese contexto histórico es justamente lo que le da tanto peso a este conflicto actual. Antonio Aguilar no fue solamente un cantante. Fue, durante más de 5 décadas, una de las figuras más influyentes de la música ranchera y del cine mexicano, protagonizando decenas de películas, grabando cientos de canciones que hoy forman parte del repertorio esencial de la música regional, y construyendo, junto a su esposa Flor Silvestre, un imperio artístico y empresarial que incluyó desde producciones cinematográficas hasta giras internacionales que llevaron la música mexicana a escenarios que, hasta entonces, parecían completamente inalcanzables para el género. Ese legado, con el paso de las décadas, se convirtió en mucho más que un conjunto de canciones y películas. Se transformó en una marca, en un símbolo cultural, y también, por supuesto, en un activo económico de proporciones enormes, que incluye derechos de autor, regalías por reproducción, contratos de uso de imagen, y un catálogo musical que continúa generando ingresos significativos hasta el día de hoy, varios años después del fallecimiento del propio Antonio Aguilar. Administrar correctamente un legado de esta magnitud no es tarea sencilla. Requiere de acuerdos legales claros, de una distribución transparente de responsabilidades entre los herederos, y de una comunicación constante entre todas las partes involucradas para evitar, justamente, el tipo de conflictos que hoy estamos viendo salir a la luz pública. Cuando alguno de estos elementos falla, ya sea por falta de comunicación, por decisiones unilaterales o por diferencias de visión sobre cómo debe administrarse el legado, las probabilidades de que surjan disputas como la que protagoniza hoy Emiliano Aguilar aumentan considerablemente. Volviendo a los hechos más recientes, hay otro elemento que vale la pena mencionar, y que varios analistas del espectáculo han empezado a señalar en los últimos días. Según ellos, este tipo de conflictos patrimoniales dentro de dinastías artísticas no son, ni mucho menos, un caso aislado dentro de la industria del entretenimiento latinoamericano. De hecho, existen varios precedentes de familias reconocidas, tanto en México como en otros países de la región, que han enfrentado disputas legales similares relacionadas con la administración de legados artísticos heredados de generación en generación. Lo que distingue al caso de la familia Aguilar, según estos mismos analistas, es precisamente el nivel de exposición pública que históricamente ha mantenido esta dinastía. A diferencia de otras familias que logran resolver este tipo de conflictos de manera completamente privada, sin que trascienda ni una sola palabra a los medios, los Aguilar, por su enorme popularidad y por el interés constante que genera cada uno de sus movimientos, prácticamente no tienen la posibilidad de mantener este tipo de disputas completamente alejadas del ojo público. Esto, sin duda, añade una presión adicional sobre todos los involucrados, porque cualquier decisión que tomen, cualquier palabra que digan o dejen de decir, será analizada, interpretada y debatida por millones de personas que han seguido de cerca la trayectoria de esta familia durante años. Ahora, quiero compartirte un dato adicional que ha surgido apenas en las últimas horas y que añade todavía más profundidad a esta historia. Según un periodista especializado en temas legales del espectáculo, que ha cubierto casos similares dentro de la industria musical mexicana, este tipo de procesos relacionados con derechos de imagen y explotación comercial de un legado artístico suelen tardar, en promedio, entre 1 y 3 años en resolverse completamente, dependiendo de la complejidad del caso y de la disposición de las partes para llegar a acuerdos parciales durante el proceso. Esto significa que, incluso si en los próximos días llegamos a ver algún tipo de comunicado conjunto por parte de la familia, buscando calmar las aguas frente a la opinión pública, es probable que el proceso legal de fondo continúe desarrollándose durante un periodo bastante más largo,
lejos de los reflectores, hasta que finalmente se alcance una resolución definitiva. Y aquí es donde quiero que reflexionemos juntos, una vez más, sobre el componente humano detrás de todo este escándalo. Más allá de las cifras, de los porcentajes de propiedad, de los derechos de autor y de toda la complejidad legal que rodea este conflicto, estamos hablando de una familia que, como cualquier otra, también enfrenta tensiones, desacuerdos y heridas que, en este caso particular, han terminado escalando hasta un punto que pocos hubieran imaginado hace apenas unos meses. Independientemente de quien tenga la razón en este conflicto, y eso es algo que probablemente solamente quedará claro con el paso del tiempo y con la resolución formal del proceso legal, lo cierto es que historias como esta nos recuerdan que, detrás de cada familia famosa, existen dinámicas humanas tan complejas como las de cualquier otra familia, simplemente que, en su caso, esas dinámicas terminan siendo analizadas por millones de personas en lugar de quedarse, como suele ocurrir en la mayoría de los hogares, dentro del ámbito estrictamente privado. Esta declaración, vista en retrospectiva, parece anticipar de alguna manera el desgaste que hoy estamos presenciando entre ciertos miembros de la familia, aunque, como ya hemos mencionado a lo largo de este video, no existe ninguna confirmación oficial de que ambos temas estén directamente conectados. Antes de despedirme, quiero preguntarte directamente a ti, ¿crees que Emiliano tiene razones suficientes para haber llegado hasta esta instancia legal, o piensas que este tipo de conflictos deberían resolverse siempre de manera privada, sin que trasciendan a los medios? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta historia tiene muchísimas aristas y me encantaría conocer tu perspectiva sobre un tema tan delicado como este. Y si llegaste hasta aquí, de verdad te agradezco que te hayas quedado para conocer la historia completa, con todo el contexto y los detalles que muy pocos están compartiendo. Si te gustó este análisis, no olvides darle like, compartirlo con quien crees que también le interesaría conocer esta historia, y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Aquí seguimos cada semana trayéndote el panorama completo detrás de las noticias más comentadas del espectáculo mexicano, siempre buscando ir más allá del titular. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos muy de cerca esta historia y todas las demás polémicas que están moviendo al mundo del espectáculo en este momento. Cuídate mucho, y como siempre, gracias por estar aquí.